Listo, técnicamente ya estamos. Muy buen día. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, denominada La violencia política contra las mujeres y sus efectos, que será impartida por la magistrada Claudia Díaz Tablada del Tribunal Electoral de Veracruz. Agradecemos la presencia de la magistrada Teresa Rodríguez Torres, Rocío Posadas Ramírez y José Ángel Yuen Reyes. Por parte de la magistrada presidenta Gloria Esparza Rodarte, una disculpa pues por cuestiones de agenda no le fue posible acompañarlos. Muchas gracias también a las compañeras y compañeras que amablemente nos acompañan. Para dar inicio, escuchamos el mensaje de la magistrada Teresa Rodríguez Torres, presidenta de la Comisión de Paridad y Género. Gracias, licenciada Elvia. Buenas tardes a todas y a todos los que nos encontramos conectados en esta conferencia. Magistrada Claudia Díaz Tablada, en nombre del Pleno y en nombre de todo el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas, te damos la más cordial bienvenida, pero además te agradecemos inmensamente que hayas atendido la invitación por parte de este tribunal para que nos impartieras esta conferencia Violencia Política contra las Mujeres y sus efectos. Sabemos que tu agenda es muy apretada, tienes bastantes actividades y bueno, el hecho de que aún vía Zoom nos compartas tus amplios conocimientos en esta conferencia. Te lo agradecemos, lo reconocemos bastante. Hoy es un día muy importante, 8 de marzo 2024, porque no es que celebremos, sino que conmemoremos el Día Internacional de la Mujer. Pues recordemos todas y todos que si este día la ONU tuvo a bien conmemorarlo como tal, fue no para festejarlo, sino para conmemorar la pérdida de muchas mujeres que a través de la lucha por la igualdad de las mujeres ante las condiciones de los hombres perdieron la vida. Entonces, no es un día para festejar, no estamos de fiesta, estamos conmemorando y recordando esa lucha que nuestras antepasadas vinieron haciendo a través de diferentes movimientos. Y bueno, en lo personal, solo como reflexión, creo que la mejor manera de conmemorar este día tan importante a nivel mundial lo es precisamente no dejando de luchar pues, por nuestros ideales, por nuestros compromisos, por nuestras intenciones, pero sobre todo en nuestro afán de continuar de la mano de los hombres a los que no debemos de ver como enemigos por querer lograr una igualdad ante ellos. Ellos son nuestros mejores aliados para poder lograr esa igualdad. Si bien constitucionalmente tenemos varios avances, faltan también avances por lograr esa igualdad, pero sí hemos tenido avances. Entonces, bueno, creo que día a día continuemos con esa lucha. Y bueno, te dejo, magistrada Claudia, si acaso alguien más no quiere, quisiera dar algún mensaje o tomar la palabra precisamente por la igualdad que debemos de tener todas y todos, yo te dejaría el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Muchísimas gracias, magistrada, por tu presentación. Y en realidad, bueno, agradezco muchísimo la invitación que me hicieran. No me fue posible ir de manera presencial, pero afortunadamente tenemos estos medios electrónicos a través de los cuales podemos estar en contacto. Y bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. Agradezco esta invitación. Y bueno, respecto al tema que vamos a platicar el día de hoy es de la violencia política contra las mujeres y sus efectos. Quiero comentarles, bueno, que aquí en el estado de Veracruz tenemos muchos asuntos donde nos toca conocer ese tema, donde las actoras vienen haciendo esos planteamientos, donde vienen considerando ellas que se les impide su ejercicio en el cargo y nos toca atender mucho ese tema relacionado con violación a derechos político-electorales, los cuales pues también se deben garantizar en la permanencia y en el ejercicio del cargo, y eso es precisamente de la mayoría de los casos que se nos vienen presentando aquí.
Pero bueno, para dar inicio con este tema, quisiera yo remontarme un poquito a esas diferencias que tenemos entre hombres y mujeres y cómo hay también temas de estereotipados que finalmente con una participación de las mujeres que se viene dando, bueno, de una manera más amplia, es que podemos ir un poquito al origen de por qué posiblemente se vienen presentando estos temas. Primeramente, tenemos que estar conscientes de las diferencias que existen entre nosotros, entre los hombres y las mujeres, y bueno, la diferencia que existe en el caso del sexo, estas son pues las características biológicas que tenemos tanto los hombres como las mujeres y esas diferencias anatómicas y fisiológicas que se tienen. Pero también nos encontramos ante un concepto actual que tiene que ver el tema del género y que esta prácticamente es una construcción social respecto a las categorías que pueden existir de lo masculino y de lo femenino. También, bueno, ¿qué podemos encontrar? Muchos de los obstáculos que nosotros podemos encontrar para el pleno ejercicio de los derechos y que se remontan en una sociedad, porque tengamos que reconocer que nos encontramos ante una sociedad machista, patriarcal, en donde es una cultura androcéntrica en la que en su mayoría siempre todo ha circulado alrededor del hombre. Y eso ha derivado precisamente por el tema de los estereotipos. Aquí, bueno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado este tema como lo refiere una preconcepción de atributos o características poseídas y de los papeles que en un momento dado deben desempeñar tanto los hombres como las mujeres. Anteriormente, bueno, se establecía que por las características y los estereotipos que se daban, pues las mujeres tenían que estar más a cargo del hogar, más a cargo de los niños y actividades básicamente en el ámbito privado. Mientras que en el caso de los hombres se determinaba que ellos tendrían que ser los proveedores, tenían que ser los que salían a la vida pública y que tomaban este tipo de decisiones que finalmente dentro de sus actividades que ellos desempeñaban, pues impactaba en lo que es la sociedad ocupando cargos, desempeñando espacios en la función pública y que ahí, pues no participaba en gran medida la mujer. Asimismo, bueno, ya me adelanté un poquito en el tema de estos roles que tienen que desempeñar o que tenían que desempeñar en un momento dado, porque creo que en este momento nos encontramos en un momento de una compensación histórica respecto de las mujeres, en donde se están dejando atrás estos estereotipos qué actividades consideraban que estaban encomendadas precisamente a las mujeres y qué actividades pensaban que estaban encomendadas hacia los hombres. Aquí tiene que ver mucho precisamente estos patrones socioculturales que se dan, pero también, bueno, veamos aquí el tema, eh, no sabe, bueno, ya estamos en la diapositiva. ¿Qué pasa? eh, Consideraban que las mujeres podían realizar una actividad en la función pública, en el servicio público, en toma de decisiones que finalmente impactan en la comunidad, en la sociedad en la que nos encontramos. En este caso, bueno, la perspectiva de género sirve para desarticular precisamente todos estos conceptos que se podrían tener y para esto, pues hay que remediar todas estas desigualdades que existen. Muchos de los argumentos que se decían para que las mujeres no pudieran desempeñar cargos que era, no, pues es que no pueden, ellas no pueden, pero tampoco no deben, ¿no? Primero no pueden porque consideraban que no estaban lo suficientemente preparadas. ¿Por qué no debían? Porque tenían que estar más al rol en el ámbito privado, de la familia, de los hijos, de la preparación de los alimentos, por ejemplo.
Y otras decían, pues es que ellas quieren estar más en el ámbito privado y no quieren desarrollar otras actividades que pudieran ser en el ámbito público, que como estamos viendo, son conceptos realmente equivocados, porque actualmente pues vemos una mayor participación de las mujeres. Esto es así y ha ido evolucionando este derecho reconocido hacia las mujeres, porque precisamente el 17 de octubre de 1953 las mujeres pudieron expresar su opinión a través del voto, a través de las urnas. Y esto precisamente fue en el gobierno de Ruiz Cortines, donde a partir de diversos grupos feministas estuvieron luchando para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Qué más tenemos? Hay limitaciones que se podrían presentar en la participación de las mujeres y para lo cual quiero señalar, bueno, dos conceptos que finalmente ha sido pues utilizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas resoluciones respecto al techo de cristal y el piso engomado. Los techos de cristal, bueno, la sociedad impone a las mujeres limitaciones o cargas. La misma sociedad dice, no, es que ella no puede ni debe estar haciendo estas actividades. Pero también está el piso engomado, donde con independencia del techo de cristal, que es el que estamos rompiendo en este momento, el piso engomado tiene que ver con todas esas limitaciones que se imponen las propias mujeres y que esto pues retrasan el avance en el reconocimiento de sus derechos, que es considerar que no pueden hacer esta determinada actividad. Pero bueno, ¿qué tenemos? Ya actualmente hay un gran empoderamiento de las mujeres, que precisamente eso es lo que se busca para una mayor participación. En este caso, bueno, el empoderamiento se puede definir como un proceso por el cual las mujeres adquieren un dominio o control sobre su propia vida. Y precisamente actualmente estamos viviendo en una etapa de empoderamiento de las mujeres, en donde ellas creen, ya se creen a sí mismas capaces de poder desarrollar muchas actividades inclusive en el ámbito político, que antes pues era eminentemente dirigido hacia los hombres. Para lo cual, bueno, hay dos tipos de empoderamiento, el empoderamiento individual y el empoderamiento colectivo. El primero, como su nombre lo dice, están dirigidos pues al desarrollo del avance de las mujeres de manera individual. Pero también encontramos el colectivo, que lo podemos advertir ante diversos grupos feministas, que es un plan de acción que va dirigido hacia la promoción del empoderamiento de grupos sociales femeninos, como ha sido todo este avance. Las mujeres finalmente habían sido consideradas como un grupo vulnerable, así como otros grupos que existen actualmente. Sin embargo, el tema de las mujeres fue avanzando a gran medida, y hay otros grupos que también se encuentran avanzando, como personas con discapacidad, por ejemplo, puedo mencionar, pero afortunadamente, bueno, en el tema de las mujeres ya hay una mayor representación y precisamente ya hay avances, inclusive legales, y pues hay una gran preocupación de los organismos internacionales también por ese reconocimiento de derechos de las mujeres. Uno de los mecanismos precisamente que han impulsado esta participación han sido las cuotas, que primeramente fue así como se estableció la mayor participación de las mujeres, con estas cuotas que son un mecanismo de acción afirmativa que en este caso ubicaba a los partidos políticos a tener que postular un determinado número de mujeres. Y bueno, las acciones afirmativas, podemos decir que es un mecanismo legal implementado para reparar esa exclusión histórica. Y fue como empezó el tema de la participación de mayor número de mujeres. Pero ¿qué tenemos dentro de los antecedentes de esta mayor participación? Pues fue avanzando. A partir de 2002, el entonces COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, obligaba a representar una cuota del 70-30 en las candidaturas.
Entonces ya había un avance en representación de las mujeres. Pero ¿qué pasa más adelante? Para 2008, en el COFIPE, avanza esta participación de las mujeres y ya era una cuota mayor, que era un 60, un 40-60. Bueno, que quiero comentarles que en la disposición decía que se debería garantizar la participación por lo menos del 40% de un género. Así lo decía. Pero fíjense cómo el subconsciente hacía que la interpretación se diera que el menor número siempre fuera para las mujeres y el mayor para los hombres. O sea, sin decirlo expresamente en la ley, todos daban por sentado que se refería el tema de las mujeres en el menor número de porcentaje para participación. Y bueno, para 2011 viene una resolución bastante conocida por la Sala Superior, la 12624, en donde ya se establecieron mayores mecanismos para cómo debían establecerse las candidaturas contenidas en un acuerdo precisamente del Consejo General del entonces IFE, y ahí, bueno, ya se hicieron obligatorias las cuotas, tanto en mayoría relativa y en representación proporcional. Y también se establecieron a partir de esa resolución cómo debían ser las fórmulas, porque antes las fórmulas eran mixtas y siempre ponían en el caso de que se garantizara siempre una mayor participación de los hombres en ese momento. O en su caso, hacían como podríamos decir, un fraude a la ley, considerando que ponían como propietarias a las mujeres y como suplentes a los hombres, y entonces obligaban a las mujeres a que renunciaran precisamente a esos espacios para que automáticamente ascendiera el suplente, que en este caso era hombre. Entonces ya se establecieron pues que las fórmulas tenían que ser del mismo género, las dos tenían que ser mujeres, en el caso de los hombres también había que ser mujeres. Sin embargo, bueno, ese criterio ha evolucionado y también ya se ha dicho, bueno, también pueden ser mixtas, pero siempre y cuando el suplente sea mujer, para que en el caso de que se vaya el hombre, automáticamente suba la mujer. O sea, se hace al revés de como se estaba considerando anteriormente. Y fue así como actualmente podemos llegar a la paridad, esto a partir de la reforma constitucional en materia electoral de 2014, en donde asciende a rango constitucional el principio de paridad. Entonces ya no es una opción, ya no es una posible acción que se pudiera dar, sino que ya está obligatoriamente establecido el principio de paridad. Y aquí, bueno, se inicia estableciendo la obligación a los partidos políticos para que postulen dentro de sus candidaturas como legisladores a el mismo número tanto de mujeres como de hombres. Podemos hablar también un poquito de la igualdad, esta igualdad que se ha buscado, esta igualdad de género, que se puede considerar como un derecho humano y una obligación también para los estados. Se encuentra reconocida a través de diversos instrumentos internacionales, y este principio asegura que hombres y mujeres son iguales y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero también vemos por ahí el tema de la equidad de género, que es un principio de justicia que busca un mejor trato para todas las personas según sus necesidades. eh, Queda muy claro en el tema de la ilustración que podemos ver ahí, qué es la equidad. Vean, cada quien para llegar a la meta requiere diversos elementos, y en este caso algunos necesitan más, algunos necesitan un poco menos, pero el tema es que es analizar esas necesidades que tienen para finalmente poder, en este caso, pues ascender a diversos cargos de elección. La igualdad de género, también considerada, bueno, como esta igualdad formal o sustancial,
Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido estos conceptos y que tienen que ver como la igualdad formal, que es una igualdad de la ley ante la ley, y luego la igualdad sustancial, que es la que tanto estamos buscando, que esto es el impacto de la norma en la realidad. Lo formal, puedo decir que actualmente contamos con un marco jurídico robusto en el cual se encuentra la garantía de participación de las mujeres. Tenemos leyes, tenemos nuestra constitución, pero también tenemos un marco robusto internacional que tiene que ver con el tema de la convencionalidad, en donde encontramos diversas convenciones donde buscan y también reconocen el derecho que tienen las mujeres a participar en igual condición con los hombres. Y bueno, y esta igualdad sustancial, que es lo que estamos buscando actualmente, que no solamente esté previsto en ley, sino que realmente estas condiciones se cumplan para efectos de que haya una mayor representación de mujeres. Aquí, bueno, aunque la equidad de género puede contribuir a una igualdad de género, esto es, aspiramos a alcanzar lo que es esta igualdad que puede darse entre hombres y mujeres. Aquí, bueno, en el tema de la paridad, aquí con relación a la paridad, puedo señalar que el Parlamento latinoamericano y caribeño lo define como una medida democratizadora que implica una participación equilibrada entre los hombres y entre las mujeres. Así, bueno, tenemos diversos principios y criterios para una mayor participación de las mujeres. Y esto es, bueno, el principio de igualdad, que como ya estábamos diciendo, que es formal y sustancial, y también la paridad, que tiene que ver con estas cuotas que primeramente se fueron iniciando. Pero hay diversos criterios para poder garantizar esta participación de las mujeres. Por ejemplo, lo que decíamos, fórmulas del mismo género. Si van para hombre, empiezan por hombres, que sean las dos de hombre y después continuarían las de mujeres y así sucesivamente. También tiene que ver, podemos encontrar la paridad vertical, que tiene que ver con, en el caso, por ejemplo, de planillas, en donde si inician por hombres, continúan por mujeres y así, o viceversa, que empiecen por mujeres y luego hombres y así sucesivamente, alternando el principio de alternancia. Y también podemos encontrar el criterio horizontal, que tiene que ver más con tema de territorio. Por ejemplo, en el caso les puedo mencionar aquí en el estado, contamos con 212 ayuntamientos, entonces cuando se tenía que postular, los partidos políticos tenían que poner a el 50% de esos municipios eh, candidatas a presidentas municipales y la otra parte, el otro 50% candidatos a presidentes municipales. Pero también se han establecido bloques de competitividad en donde anteriormente decían, bueno, vamos a darles participación a las mujeres, pero se las vamos a dar en municipios que a lo mejor no son tan importantes, en municipios que a lo mejor no nos interesa tanto perderlos. Era pues como la idea de partidos políticos. Sin embargo, se establecieron ya estos bloques para que ya exista un igual número de participación de mujeres en distritos importantes, en distritos grandes o en municipios grandes también, donde también podrían participar las mujeres y asimismo en municipios o distritos pequeños, en igual número de medida, tanto mujeres como hombres. Y aquí pues también que implica el principio de la transversalidad que tiene que ver, bueno, con el cumplimiento de esta participación en igual medida de hombres y mujeres y que aquí, bueno, se está buscando el tema sustancial y que hay varias medidas, inclusive hay jurisprudencia en el sentido de cuándo, en temas, por ejemplo, de asignación de RP, cómo se debe garantizar la integración de los órganos. Estos órganos deben ser paritarios en integración de ayuntamientos. Si, por ejemplo, en un ayuntamiento fueran 10 integrantes, buscar que sea la mitad, 5 y 5
y para eso se tienen que buscar medidas la propia autoridad. Y en el caso de asignación, si viera que con la asignación que se está haciendo no quedara cumplido, se tienen que establecer medidas como, por ejemplo, si toca en este caso asignar, que siempre es en en el orden de la lista, y de repente toca un hombre, pero ya tenemos muchos hombres, tenemos que pasarnos al siguiente que es mujer para efectos de equilibrar precisamente esa integración de los órganos. Aquí, bueno, les puedo compartir una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte, donde habla del derecho humano a la igualdad jurídica y las diferencias en estas modalidades, y habla del derecho a la igualdad sustantiva o de hecho que radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos de todas las personas, y que conlleva precisamente a remover todos estos obstáculos que pudieran existir para finalmente lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Ya vimos de manera breve cómo ha sido este transcurso de una mayor participación de las mujeres, cómo se ha dado estas medidas que ha tenido que establecer hemos tenido que establecer todas las autoridades, autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales, legisladores que también tienen que ver con este tema de que tenemos que buscar la paridad, porque finalmente una verdadera democracia es una democracia inclusiva en donde participen todos, tanto hombres como mujeres y diversos grupos. Actualmente podemos advertir que, bueno, la mujer en el tema de paridad ya ha alcanzado una mayor participación y que hay otros grupos que vienen avanzando atrás de ellas y que buscan un reconocimiento, como son personas de la diversidad sexual, personas también con discapacidad, personas afrodescendientes, también indígenas, jóvenes que también quieren participar y que ahorita están buscando una mayor participación a través de cómo iniciaron las mujeres, de la implementación de acciones afirmativas, porque legalmente no existen disposiciones donde pues ya se tenga que hacer de una manera que esté previsto en la ley, ¿no? Les comparto que aquí, bueno, inclusive en el estado de Veracruz también tenemos unos asuntos que está en vías de cumplimiento la ejecución, y que se reconoció el derecho de estos grupos vulnerables, y que se ordenó al Congreso del Estado que legislara al respecto. Ahorita pues no estamos vigilando el tema del cumplimiento, y precisamente es para que ya esté previsto en ley y que ya no tengan a través, como normalmente, que sí se está garantizando finalmente, porque los órganos administrativos electorales, como son los OPLES, pues buscan a través de acciones afirmativas ya que los partidos tengan que garantizar esas representaciones. Y bueno, ¿qué pasa? Ahorita ya hay una mayor participación de las mujeres y qué bueno, lo celebramos, pero se nos están presentando muchísimos obstáculos en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y precisamente actualmente se viene haciendo alusión a una figura bastante recurrente, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que aquí es como un fantasma, que podríamos decir, y que siempre ha existido, pero es ahora, actualmente, es cuando empiezan las mujeres a llevar este tema ante los órganos jurisdiccionales, a decir, mira, no me están permitiendo desarrollar efectivamente mis derechos políticos electorales. Todas las funciones que tengo y todas las atribuciones que tengo como regidora, como síndica, como presidenta municipal, no me están impidiendo hacerlo. Y esto se está haciendo de diversas maneras para que finalmente las mujeres no puedan desarrollarse plenamente, pero además generar ante esos obstáculos se puede generar una percepción hacia el exterior
de que las mujeres no están capacitadas para desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, es así como se da esta violencia y para lo cual tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo quinto define que la violencia contra las mujeres es cualquier o acción u omisión basada en elementos de género que le cause daño y sufrimiento, que puede ser de diversas maneras, físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual, o inclusive hasta la muerte, que puede ser tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Aquí es muy importante señalar respecto al tema de la definición que viene señalando la Ley General de Acceso a las Mujeres, donde habla de acciones o omisiones, pero también nos encontramos ante tolerancia. Si estamos tolerando y viendo que se están generando determinados actos de violencia, también se puede constituir temas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Hemos tenido asuntos, les comparto, donde, por ejemplo, se le realiza violencia a integrantes del ayuntamiento, que en este caso les puedo poner, por ejemplo, de regidoras, y que el presidente municipal está viéndolo y que lo está haciendo, por ejemplo, el síndico, y que el presidente municipal no hace nada para evitar que se sigan dando esos temas de violencia. Entonces, el tema de permitir que se estén dando esos actos también constituye violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta violencia se puede realizar de diversas maneras como son, eh, eh, puede ser la psicológica, que se presenta muchísimo, y que es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad económica, e inclusive podría hablar de temas de emocional que bloquea a la mujer y que le impide desarrollar estas actividades, y que en este caso pueden consistir en diversos actos como son negligencia, abandono, descuido, insultos, humillaciones, devaluaciones. Inclusive hemos oído mucho el tema de invisibilizar a alguien también. El invisibilizarlo sí genera un impacto psicológico respecto a qué estoy haciendo aquí, estoy nombrada para un cargo y no se me está dando mi espacio y no puedo desarrollar todas mis actividades. Pero también tenemos otra, esta es muy evidente, la violencia física, que esta violencia física pues tiene que ver con un daño causado en su integridad, en su persona y puede ser de diversas maneras, a través de diversas armas, a través de objetos, de diversas maneras que pudieran afectar físicamente a la mujer. Y que como vemos aquí, se pueden dar el tema electoral también, el tema del impedir el ejercicio de los derechos políticos, pero fíjense, estamos en una línea bien delgada en donde también podría haber responsabilidad de tipo penal, donde también en este caso podría conocer otra autoridad respecto a esos actos, porque pues nosotros como máximas autoridades garantes de los derechos políticos electorales en los diversos estados de la República, pues tenemos que garantizar precisamente el respeto de estos derechos, pero también si advertimos que muchas veces se dan otro tipo de responsabilidades. También tenemos la violencia patrimonial, es que es cualquier acto o omisión que afecte la supervivencia de la víctima, que en este caso puede ser sustracción, destrucción, retención inclusive o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, recursos económicos, entre otros, que pudieran afectar precisamente el patrimonio de las mujeres. También tenemos otro, el tema económico. Ese pues se podría presentar, se presenta en algunos casos y es cualquier acto o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima.
se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas. Yo puedo poner un ejemplo en este caso cuando algunas veces a las integrantes de los ayuntamientos les empiezan a descontar sus dietas. El resto de las personas, ya ven que los ayuntamientos tienen presupuestados, ¿no? Presupuestados precisamente esas percepciones y las dietas que tendrán para cada uno de los integrantes, como presidentes municipales, síndicos, regidores, regidoras, y muchas veces les empiezan a hacer descuentos y les empiezan a pagar menos que a los otros. Entonces, esto incurre en un tema de violencia económica. También tenemos un tema de violencia sexual que degrada o daña el cuerpo y sobre todo la libertad y la sexualidad de la víctima. Y bueno, todo esto tiene que ver con la dignidad e integridad física de la persona. También podemos encontrar violencia a través de otra persona, es cualquier acto o omisión que con el objeto de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige a familiares, personal de trabajo, muchas veces tienen amenazas, inclusive cuando se encuentran en campaña, cuando son candidatas tienen amenazas de que si no dejan esa candidatura o renuncian de esa candidatura, que solamente se podría hacer por renuncia, por incapacidad, por muerte, solamente podrían así sustituir a un candidato, pero muchas veces quieren que ellas mismas sean las que dejen el espacio para finalmente colocar a otra persona y hay amenazas y afectaciones dirigidas a sus familiares, dirigidas a su personal de trabajo más cercano. Pero también pueden existir diversas formas que puedan dañar la dignidad de las mujeres. Actualmente se está presentando mucho el tema de esa violencia simbólica, o sea, cómo se da a entender, se hacen temas tan sutiles o de maneras tan sutiles que finalmente le están afectando, pero no quieren quedar como una violencia tan evidenciada como las que vimos anteriormente, que son muy tipificadas en ese sentido, sino que son sutiles, pero que finalmente sí afectan el desempeño de las mujeres. Aquí, bueno, la metodología del análisis para los casos de violencia política contra las mujeres, para lo cual existe un protocolo que fue emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que nos podemos apoyar precisamente órganos jurisdiccionales para poder determinar si se está dando la violencia política contra las mujeres en razón de género o no. Algo muy importante, se tienen que dar todos y cada uno de los elementos para que se pueda determinar que estamos ante la presencia de que una mujer está siendo violentada en sus derechos político-electorales. Ese protocolo fue basado a través de diversos instrumentos internacionales, porque anteriormente no teníamos como elementos, entonces lo primero que surge, bueno, es un protocolo para poder determinar eso y está basado, bueno, en instrumentos internacionales, en la ley modelo interamericana, en diversas normas, pero aquí buscando que se llegue al ejercicio real de los derechos político-electorales de las mujeres. Como veíamos, cómo hay una mayor participación, cómo se han derribado diversos obstáculos, cómo se han reformado diversas normas, inclusive en nuestra Carta Magna, la Constitución, para poder haber una mayor participación, pero tenemos que derribar todos esos obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos y precisamente tenemos que buscar que ya no se estén dando casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, como primer elemento del protocolo, podemos decir que el acto o omisión se dé en el marco o ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio del cargo público. Aquí, bueno, la Sala Superior ha determinado que es requisito indispensable
que esté en ejercicio de derechos político-electorales. Les platico una experiencia que tuvimos aquí en el Tribunal Electoral, en el Tribunal Electoral de Veracruz. Eh, Actualmente, como han visto, han surgido ya muchos criterios respecto al tema de la violencia política y todavía lo que falta. A eso estamos. Entonces, aquí se nos presentó un asunto donde una directora de contabilidad de un ayuntamiento estaba recibiendo actos de violencia por parte de una síndica de un ayuntamiento y vino a alegar y a plantear ese tema de la violencia. Aquí se analizó y efectivamente se estaban dando diversos actos. Entonces, devenía todo de un procedimiento especial sancionador. Entonces, lo desecha el organismo público local electoral de Veracruz y dice, ¿sabes qué? No se dan los supuestos para que yo pueda analizar si en este caso está sufriendo violencia política en razón de género y entonces lo desecha. Llega aquí al Tribunal Electoral de Veracruz porque lo impugnó esta persona y resulta que advertimos que recientemente acababa de darse la reforma, la reforma que se hizo respecto a la violencia, la de 2020. Entonces, ahí se manejó tan amplio, pero tan amplio, que se advertía como que era tan amplia que nosotros podíamos llegar a conocer de temas que tenían que ver con violencia, ¿no? Porque hablaba de que estuvieran en el ejercicio del cargo. Y encontramos un precedente de la Sala Regional Jalapa, donde conocía respecto a temas de violencia de una directora de género de un ayuntamiento. Y el razonamiento que había hecho en ese momento fue que por la posición que ostentaba, que entonces sí era posible que se pudiera conocer esto a través de el órgano electoral. Nosotros, basados en ese criterio, este, dijimos, bueno, sí, ¿sabes qué, Ople? Te lo regreso para efectos de que conozcas si se están dando actos de violencia en contra de esta directora de contabilidad y basados en el criterio, ¿no? Pero resulta que esta determinación fue impugnada y llegó hasta la sala superior. Y ahí la sala superior, pues derriba todos estos argumentos, nosotros basados en lo que había dicho la sala regional de Jalapa, derriba todo este argumento y señala este aspecto súper importante, que la persona debe estar necesariamente en el ejercicio de derechos político-electorales. Pero estos no los definieron, porque con la reforma esa grandísima y tan estructural que se dio de diversas normas, pues nosotros teníamos que, veíamos que la intención del legislador era garantizar una vida libre de violencia, y fue ahí como nos metimos. Pero ahí revoca la sala superior y señala y dice, no, tiene que estar en ejercicio de derechos políticos electorales. Entonces, ese es un elemento clave. Y bueno, les comparto esa experiencia que tuvimos. Otro elemento del protocolo es que se ha perpetrado por el Estado, sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas. Nosotros hemos tenido asuntos donde se hemos decretado violencia política contra las mujeres en razón de género derivada de representantes de asociaciones. Representantes de asociaciones le han generado violencia a través de diversos comentarios, medios de comunicación. También hemos decretado que los medios de comunicación luego están generando violencia contra las mujeres y hemos impuesto inclusive multa en esos casos. También a representantes de medios de comunicación tuvimos un asunto, la verdad que sí les comparto que estuvo muy complicado ese asunto, donde un medio de comunicación se dedicó a denostar
en su persona a una presidenta municipal. Del análisis que hicimos de todas esas notas periodísticas y todo, que la denostaban, pero ya la ofendían respecto a su aspecto físico, en lo cual nosotros no nos podemos, nadie se puede meter con el aspecto físico de las personas. Podremos hacer una crítica de su trabajo, de sus actividades, pero no de su aspecto físico. Entonces, empezaron a denostarla de una manera tremenda y cuando se hizo el análisis de ese asunto, encontramos 97 frases que la denostaban y, en notas periodísticas. Entonces, imagínense, había 97 notas periodísticas en donde denostaban a esta persona y ahí nosotros decretamos que se estaban dando actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Otro aspecto, bueno, ¿cómo se está dando esta violencia? Ya lo vimos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que puede ser de diversas formas que no específicamente son las que vienen ahí, pero que sí pudieran afectar a la persona. Actualmente podemos encontrar, que ya ven que se está dando ese tema de violencia digital, ¿no? Que también se está presentando. Y bueno, esta violencia puede ser de muchas maneras, como decíamos, simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o inclusive psicológica. Aquí, bueno, en el caso de existir, esta parte bien importante, aparte de la manera como se puede dar, de que se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, de que esté en ejercicio de derechos políticos, todos los demás, bueno, que todavía nos falta ver otros elementos. También se puede dar a partir de diversas expresiones o frases. Y este asunto es, pues, actual, podríamos decir, fue del año pasado, el Red 602 de 2023, en donde se analizan los estereotipos de género en el lenguaje y que aparte de los elementos que tenemos que analizar del protocolo, en el tema de las frases tenemos que analizar otros elementos más, como son cuál fue el contexto en el que se emite el mensaje, cuál es la expresión o objeto de análisis, así es, también señalar cuál es la semántica de las palabras, o sea, si de veras van dirigidas a alguien, porque muchas veces se hacen comentarios y a lo mejor un poquito hostiles, pero tenemos que ver ahí si la intención realmente era afectar a esa mujer, ¿no? Con estas frases. También, bueno, definir el sentido del mensaje a partir del momento y lugar en que se emite. Para esto se deberá considerar usos, costumbres, regionalismos, lenguajes, porque ya ven que en algunos lugares pues hay determinados usos y costumbres y habría que ver si estas frases están acorde con esos usos y costumbres que se vienen dando o si hay un fin de afectar. Y también verificar que la intención y la emisión del lenguaje a fin de establecer si se tiene el propósito o resultado de discriminar a las mujeres. O sea, vean todo lo que hay que analizar. Pero ahorita con el tema de las frases, ya la sala superior dijo que hay que analizar todos estos aspectos. A nosotros nos han llegado varios asuntos que tienen que ver con el tema de las frases y ya analizamos estos aspectos para ver si en realidad se está dando estas violencia, ¿no? A través del lenguaje. Otro aspecto dentro del protocolo que podemos encontrar es que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Como decíamos, ¿qué se busca? Se busca frenarla, se busca paralizarla, que no puedan desempeñar sus funciones. Actualmente podemos encontrar que las mujeres se están preparando en distintos ámbitos, en todos los ámbitos, no solo en el político, que es el tema que nosotros venimos analizando y que finalmente es los casos que se presentan ante nosotros,
pero podemos ver cómo las mujeres se preparan en distintos ámbitos, ya no como antes que veíamos que en una carrera determinada solo era para hombres, en otra para mujeres, ya podemos encontrar en las carreras de exactas, ingenierías, muchísimas mujeres desempeñándose, pero para lo cual también en el tema político hay muchas mujeres que se vienen preparando precisamente para poder desempeñar debidamente un cargo y no, y realmente es reprochable que una vez que les ha costado tanto trabajo llegar, prepararse, poder participar, llegar a un cargo, les estén poniendo muchos obstáculos para que puedan desempeñar sus funciones. Otro aspecto también es que se base en elementos de género, esto es, que se dirija a una mujer por el hecho de ser mujer. Estas frases tan fuertes que señalan es que las mujeres no sirven para eso. Nosotros tenemos asuntos donde se han presentado que les vienen haciendo y queda luego asentado en las sesiones de cabildo donde se someten a consideración diversos asuntos que tienen que ver con con el destino de un municipio determinado y que ahí luego quedan asentadas manifestaciones de integrantes de los ayuntamientos donde dice, ¿sabe qué, señora? Váyase a guisar a su casa, usted tiene que hacer acá, no tiene nada que hacer aquí con nosotros. Entonces, sí son frases eminentemente que tienen elementos de género, donde ahí la ubican en un plano de que solo tiene que ir a su casa a preparar los alimentos, pero no puede venir aquí a tomar decisiones que rigen el destino de un municipio determinado. Entonces, sí encontramos diversos actos, pero también les quiero compartir, dentro de los asuntos que nosotros hemos decretado, la violencia política contra las mujeres en razón de género, también hemos encontrado este, mujeres que violentan a mujeres, que cometen violencia política contra las mujeres. Entonces, aquí, bueno, llama mucho la atención el tema de la sororidad que debe existir entre las mujeres, del apoyo que debe existir. Acuérdense que hablamos inicialmente de ese empoderamiento colectivo que se busca también para que lleguen muchas mujeres y de repente también nosotros hemos encontrado casos donde han cometido violencia mujeres contra mujeres. Entonces, bueno, nosotros precisamente tenemos que garantizar que no se sigan dando este tipo de actos. Para lo cual, bueno, les puedo compartir una jurisprudencia de la 22 de 2016 de la primera sala de la Suprema Corte, que es de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Hay un tema bien importante, la perspectiva de género. Nosotros a partir de todos estos elementos y los órganos jurisdiccionales tenemos la obligación, no es una opción, es una obligación y el deber de juzgar con perspectiva de género, lo soliciten o no lo soliciten las partes. ¿Y qué es juzgar con perspectiva de género? Es analizar con una mirada a la luz de los derechos humanos y que se debe garantizar de igual medida para todos, lo cual se encuentra previsto en el artículo primero de la Constitución Federal. Entonces, es un elemento sumamente importante el de juzgar con perspectiva de género. También, bueno, podemos encontrar diversas tesis aisladas que tienen que ver con el acoso laboral o moving, que es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar. Esta pues nos da mucha luz de lo que podríamos encontrar, porque ven que se dan en el marco del ejercicio de sus derechos por ejemplo, las síndicas tienen muchas atribuciones, tienen la representación jurídica, la representación política la tiene el presidente municipal, pero la representación jurídica la tienen las síndicas, y para lo cual están inmersas en la participación de diversas comisiones, pero también tienen que aprobar diversas cosas que tienen que ver con presupuestos, por ejemplo, y hay veces pues no les pasan a firma lo que ellas tienen que aprobar.
respecto a eso. Entonces, se vienen dando diversas acciones que se vienen realizando al interior del ayuntamiento. Y esta es una serie de actos o comportamientos hostiles hacia alguien de los integrantes, como en este caso, bueno, son las mujeres. Esta dinámica es una conducta hostil que varía y puede llevarse a cabo mediante la exclusión total, pues hay veces ni siquiera las consideran, ni siquiera las toman en cuenta. Aquí el tema de cómo se puede encontrar a nivel horizontal, vertical o ascendente. A nivel horizontal, bueno, en igualdad de condiciones respecto a hay veces regidores contra regidores, ¿no? O regidores contra una regidora en especial, les afectan en sus derechos, pero también se da de manera descendente o de manera ascendente, ¿no? Hay veces el presidente municipal genera violencia sobre síndicos regidores, pero hay veces también todo el ayuntamiento se va contra la presidenta municipal, ¿eh? Y tratan de afectarle, por ejemplo, convoca sesiones de cabildo y nadie llega. O sea, es como para decir, como tiene que haber un quórum para llevar a cabo, pues ahora sí que le pasan a traer la sesión y tiene que convocar nuevamente. Entonces, sí, se dan en distintos ámbitos. También, bueno, les quiero compartir en este caso, una tesis de delitos contra las mujeres, estrecha relación entre la violencia, discriminación y subordinación por motivos de género, en donde nos puede dar luz respecto a precisamente la violencia, la discriminación que se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer y que afecta de manera desproporcionada. Estos criterios, bueno, salen de la Suprema Corte, pero también se retoman por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estos elementos precisamente sirven para la construcción del protocolo. También, bueno, les puedo comentar respecto a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el 1773 de 2016, donde habla de estos actos de violencia basados en elementos de género y donde existen amenazas y la dificultad del tema probatorio en estos temas de violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Porque casi siempre se dan en un lugar cerrado, en un lugar donde únicamente se encuentra la persona violentada, la mujer violentada y el violentador y por eso es muy difícil recabar el tema probatorio. Pero a pesar de ello, esto no impide que pueda también someterse a un estándar de prueba. O sea, tenemos que buscar elementos. Ya ven con el tema de la violencia, pocas veces podemos encontrar prueba plena, sino que tenemos que analizar y existen muchos elementos alrededor de esta violencia que se está dando y que a partir de estos elementos nosotros podemos determinar que se está dando la violencia política contra las mujeres. Les comparto también otra tesis, derecho a la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia. Las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación. Esto que hay que juzgar con perspectiva de género y la dificultad para el tema probatorio. Por eso, la sala superior ya determinó ahí un asunto respecto al tema de la reversión de la carga de la prueba en los asuntos. Y precisamente por el tema de la dificultad, hubo un asunto aquí del Tribunal Electoral de Veracruz, donde una persona vino alegando que se le estaba generando violencia y ella pertenecía a un municipio de población eminentemente indígena. Entonces había mucha violencia, no se le permitía ejercer su cargo y nosotros aquí en el Tribunal de Veracruz determinamos que sí había violencia, pero después la impugnan y se va a la Sala Regional Jalapa y la Sala Regional Jalapa dice no, no hay violencia, hay obstaculización en ese momento. Entonces
de todo lo que estaba sucediendo. Esa determinación es impugnada ante la sala superior. La sala superior revoca y le dice, analiza, porque iban por indebida análisis de pruebas, se analiza correctamente y emite una nueva determinación respecto a este tema que se viene planteando. Vuelve a emitir una determinación la sala regional Calapa y vuelve a decir que era obstaculización. Esa determinación la impugna ante la sala superior y la sala superior dijo lo que habíamos dicho aquí desde el inicio en el Tribunal Electoral de Veracruz, que había violencia política contra la mujer, pero también sacó el elemento este que era bien importante, que en esos casos habría que considerar el tema de la reversión de la carga de la prueba. Y nosotros cuando analizamos ese asunto, sí hicimos un tema de reversión de la carga en el sentido de que estaba muy complicado el tema probatorio porque el asunto venía de una queja presentada ante el OPLE. Y el OPLE dijo, no, ¿sabes qué? Esto no constituye tema que tenga que ver con un procedimiento especial sancionador, pero sí tiene que ver con un juicio ciudadano. Y fue ahí que se construyó aquí, se integra el juicio ciudadano. Imagínense analizar un juicio ciudadano a la luz de un escrito presentado como queja y donde las pruebas, pues muchas, tiene que andar investigando la autoridad administrativa. Entonces nosotros requerimos al ayuntamiento diversas pruebas y que comprobara que en realidad sí le había convocado, que en realidad sí había hecho determinadas acciones que ella decía que no. Entonces ahí sacó un criterio bonito que nosotros ya habíamos avanzado un poco en ello, que tenían que ver el tema de la reversión de la carga de la prueba. Y precisamente todo esto tiene que ver con esta tesis donde habla de que las autoridades deben tomar medidas con perspectiva de género para cumplir con debida diligencia en su actuación y también el derecho a una vida libre de violencia en contra de las mujeres. Pero también, ¿qué tenemos? O sea, a partir de que se decreta la violencia, ¿qué podemos hacer nosotros como tribuna? Nosotros, bueno, siempre decretamos que se dio la violencia, incluimos en el catálogo a la persona que está cometiendo la violencia, ordenamos que realice cursos que tiene establecidos el Instituto de las Mujeres, pedimos que dé una disculpa pública, por ejemplo, dentro de las medidas que se pueden dar. Sin embargo, a partir del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al modo honesto de vivir, que ya ven que se había implementado a partir de un asunto de Oaxaca, de la Sala Regional Jalapa, que cuando se cometía violencia se perdía el modo honesto de vivir. Y anteriormente se estaba diciendo, bueno, ya no van a poder participar en demás procesos electorales porque se decía que se perdía el modo honesto de vivir. Lo cierto es que al pronunciarse la Corte que el tema de la ciudadanía que lo constituye, tener 18 años, más 18 años y tener un modo honesto de vivir, nosotros nos estábamos metiendo en un tema que tenía que ver con ciudadanía. De ahí que el catálogo, pues eminentemente queda no para efectos de que ya no puedan participar en siguientes procesos electorales, sino más bien como un tema informativo y como que pues, la persona queda señalada como que es una persona que comete violencia en esos casos. Pero después surge la 3 de 3 que en esa fue una reforma en donde se adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y este es un esfuerzo finalmente porque existan mayores medidas para que ya no se dé la violencia y un respeto a los derechos políticos electorales de las mujeres. De ahí, la ley prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni tampoco ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, que puede ser equiparada, doméstica, a la intimidad, violencia política contra las mujeres, en cualquiera de sus modalidades. También haber cometido delitos sexuales contra la vida, la integridad corporal, pero también aquellos que pues no estén dándose amorosos del pago de pensiones alimenticias. Entonces, creo que es un gran esfuerzo de las autoridades para
tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. También, bueno, hay otro mecanismo que establece, que implementa el INE, y es un mecanismo de verificación, la 8 de 8, que actualmente ellos le están dando para promover la cultura de la no violencia dentro del proceso electoral, en este caso 2023-2024. Y eso lo marca el artículo 38 de la Constitución Política, donde habla cuando se restringen tus derechos, ¿no? Cuando se impiden o se limitan tus derechos, pero precisamente, bueno, la fracción séptima del artículo 38 de la Constitución Federal establece que, y esa es la parte que también está analizando el INE a nivel administrativo, en caso, impedir el registro de estas personas a quienes hayan tenido una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, también violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y asimismo por ser declarado por persona deudora alimentaria morosa. En estos supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada. Bueno, son de la 8 de 8 que está manejando el INE respecto a los registros. Y bueno, como se dan cuenta, hay infinidad de acciones que han hecho autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales, legisladores también, para erradicar la violencia y el libre ejercicio de los derechos políticos. Cuando dense cuenta, o sea, hay un mismo derecho para todos en la Constitución, una igualdad prevista en el artículo 4 de la Constitución Federal entre hombres y mujeres. Y fíjense todas las medidas que se han tenido que establecer para el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, precisamente por esta cultura que existe y que aun cuando estuviera previsto en ley y que tenemos un marco jurídico robusto, constitucional, legal e internacional, podemos encontrar la CEDAW, la Convención de Belén do Pará. Fíjense todavía todos los mecanismos que se tienen que seguir haciendo para que puedan participar las mujeres, para que no les impidan y que aparte, cuando ya estén en un lugar, en una candidatura, cuando ya estén haciendo un cargo, pues no se les estén impidiendo estos derechos. Y bien, bueno, quisiera comentarles que existen algunos estados de la República, dentro de esos el estado de Veracruz, donde señalan la causal de nulidad de elección por violencia política contra las mujeres en razón de género. Ya tiene algunos años que fue implementada aquí en el Tribunal de Veracruz, y el proceso anterior pasado ya no las hicieron valer en 4 juicios. Sin embargo, se dieron casos de violencia, pero no de la entidad suficiente como para decretar la nulidad de elección por violencia. Y bueno, el legislador estableció, bueno, que había que establecer el elemento objetivo y material. Ya ven que cuando hacen esas expresiones, bueno, nosotros tenemos que tener de interpretar cuál fue la verdadera intención del legislador. Y bueno, nosotros lo tenemos como violencia política contra las mujeres, como una causal de nulidad de la elección. Pero ¿qué ha pasado? Quisiera platicarles un poquito de el tema de Iliatenco Guerrero, que fue una elección precisamente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló por haberse cometido actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, aquí, bueno, fue un asunto, sobre todo, muy interesante, porque ya se establecieron como los elementos para poder decretar la nulidad de elección por violencia política contra las mujeres. Y aquí, bueno, puedo señalarles que en ese precedente
además de poderse materializar todas esas bases establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el adecuado estudio que se tiene que hacer atendiendo a la perspectiva de género, también representa una decisión paradigmática. Pues, ¿por qué? Porque se redimensiona el principio de legalidad de los procesos electorales. ¿Por qué? Porque no solamente se deben cumplir con todo lo que establece la ley respecto a qué debe darse y qué debe respetarse, las reglas para, para que una elección sea válida, sino que también se debe de respetar los derechos político-electorales de las mujeres. De ahí que se redimensiona el principio de legalidad. Y aquí también, bueno, en el caso de Iliatenco Guerrero, se trató de una mujer que se estaba postulando para presidenta municipal, y que era por reelección. Ella quería repetir en su cargo. Y aquí, ¿qué pasa? Se enfrentó a una campaña completamente, bastante fuerte, en donde estaba basada sobre todo en estereotipos de género que incentivaba a la población pues no respaldar esa candidatura. Y asimismo, bueno, al finalizar esa elección, ¿qué pasó? La diferencia, fíjense, a pesar de todo ese tipo de campaña negra en contra de ella, la diferencia entre primero y segundo lugar fue menor al 1%. En específico fue de este dato que tenemos aquí, del 0,97%. Vean lo cercano que quedó esta elección. Y aquí, bueno, se acreditó que se había dado la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero no se necesitó ni siquiera que existiera una causal de nulidad específica que se anulara en la elección por ese motivo, sino que en el análisis fue visto porque se estaban afectando principios constitucionales como el de, por ejemplo, la igualdad, la equidad, que estaba afectando en este caso el proceso electoral. Esta violencia tuvo un impacto negativo en relación a ella. Se colocaron diversas mantas, diversos espectaculares, en donde quedaba de que ella no podía desempeñar cargo, pero eran frases bastante fuertes que tenían que ver con elementos de género, y esto la colocó en una eminente desventaja y pues no fue pareja, ahora sí, la cancha para todos en ese sentido. De ahí que, bueno, la sala superior al resolver este asunto se pronunció respecto al tema de la determinancia y estableció que imponer la carga a una mujer de acreditar la trascendencia que se daban estos temas de violencia era revictimizarla. De ahí que esta determinancia se acreditó a partir de ese impacto que había generado y esa pequeña diferencia. Fíjense, se sacaron determinados elementos porque ya inicialmente había un precedente donde no se dio el tema de la violencia, que es el asunto de María Rojo, cuando participó para una delegación, una alcaldía en la Ciudad de México, y ella fue víctima de diversos actos de violencia en atención a que ella es una mujer que es política, pero también tiene eminentemente una preparación teatral y artística, y ella se dedica a la actuación. Y a partir de diversos papeles que ella desempeñó, le generaban temas de violencia. Sin embargo, ahí era una diferencia muy grande entre primero y segundo lugar. Y aquí cambia todo en el tema de Iliatenco, porque es una diferencia menor al 1%. Y aquí, bueno, ¿qué decía el Sala Superior? Que por lo menos tenía que ser menor a un porcentaje muy pequeño. Pero también la atribuibilidad de la conducta.
nunca se pudo saber en este asunto de Iliatenco quiénes habían colocado esas mantas y esos espectaculares denostando a la candidata. Sin embargo, la sala superior determinó que el no poder determinar a quién atribuirle la conducta, no era un elemento eminentemente crucial para que no pudiéramos decir que se estaba dando la violencia. O sea, se está dando la violencia, aunque no se podía determinar y qué persona había cometido esos actos de la violencia. Y aquí, bueno, buscando que no quedaran impunes, que estaba afectando principios constitucionales, es que la Sala Superior determinó anular la elección de Ilatenco Guerrero para que se repitiera nuevamente. De hecho, bueno, les comparto que se llevó a cabo la elección, pero no ganó. Pero bueno, ya no hubo estas frases, estos elementos. Y es que finalmente era un lugar pues pequeño, en donde colocaron las mantas y las espectaculares esos donde la estaban afectando, era en el lugar donde pasaban todos los ciudadanos, los votantes para ir a sufragar el día de la jornada. Entonces, imagínense, contra esas imágenes que todo el mundo veía, pues sí podían afectar. Fue así que la sala superior determinó que había que anular esa elección. También hay otra elección. La primera fue la de Ilatenco Guerrero, pero también hubo otra del Estado de México, que es la de Atlauta, que fue la segunda que anularon precisamente en ese mismo año, en donde la violencia política derivó de violaciones generalizadas, determinantes, sobre todo que transgresieron principios constitucionales, que coincide con la anterior, y que en bueno, los principios de la igualdad de género, poniendo en duda la certeza de la elección. Y fue que ahí también se anuló esta otra elección. Entonces, de esta plática, que de manera así muy rápida pudimos ver el transcurso, el avance, la participación de las mujeres, y que actualmente vemos que existe mucha voluntad de todas las autoridades para el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y creo que es una obligación de todos erradicar este tipo de conducta que finalmente atenta de diversas maneras a las mujeres, de manera, como dijimos, psicológica, física, inclusive simbólica, y que se está dando a partir de diversos aspectos, y que siempre se están buscando diversas maneras de que los violentadores hacerlo de diversas formas, como inclusive de manera digital también. Pero para eso, bueno, están las autoridades administrativas, que como ya vimos, todas las medidas que se están implementando, y en el caso de nosotros, órganos jurisdiccionales, tratar de resolver debidamente con perspectiva de género, y también, bueno, haciendo uso de este protocolo de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y es así como finalizo esta plática. Ojalá y haya sido bastante ilustrativa para ustedes. Y bueno, y quedo atenta a lo que ustedes consideren. Gracias. Muchas gracias, querida amiga magistrada, por esta excelente charla, esta excelente plática. ¿Sí se escucha? Por esta Sí, magistrada, sí se escucha, sí se escucha. Gracias, magistrada Yoli. Por esta excelente charla. Nos has hecho un recorrido muy amplio sobre nuestro marco normativo respecto de cómo
tratar los asuntos de violencia política que son el común ahora en nuestros tiempos en los tribunales electorales. Mi reconocimiento para ti, querida amiga, por a pesar de toda tu agenda, hiciste un espacio para estar con nosotros de manera virtual. Hubiéramos querido tenerte de manera presencial, amiga, pero la invitación está abierta para una segunda plática que puedas venir, estar aquí en Zacatecas. De verdad, gracias a nombre del Pleno, a nombre de la presidenta, que desafortunadamente por su agenda no pudo estar, pero de verdad, gracias a ti, amiga. Muchísimas gracias. Pues yo encantada de estar con ustedes, de compartir algunas de las experiencias que nos ha tocado ver y de hablar de este tema tan sensible y tan interesante que pues involucra no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque los hombres también están con nosotros en esta lucha para poder garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales. Ojalá y les haya sido bastante ilustrativa. Les puedo compartir ahí las ilustraciones, la presentación, para si en algún momento ustedes quieren consultar algo. Y bueno, yo quedo atenta y yo encantada para una próxima ocasión y que ya tenga la oportunidad de ir y conocer ese hermoso estado de Zacatecas. Pero por favor agarre la palabra a la invitación, será un honor que pueda venir ya concluyendo el proceso si gusta. Pues, muy ilustrativa, demasiado, nos ha ayudado mucho con los criterios, con los parámetros, con su experiencia de aquel tribunal que tiene bastantes temas de esta materia y pues que nos ha tocado, somos de la misma fecha de designación, usted, la magistrada Rocío y yo, y nos ha tocado estas integraciones, pues conocer y tomar el toro por los cuernos lo que se refiere a esta materia. Nos ha tocado toda la evolución normativa, la evolución de criterios y ustedes lo han manejado de una manera muy eficiente, muy eficaz y gracias, muchas gracias por compartir sus experiencias, sus criterios, todo lo que sabe siempre es un placer escucharla, siempre le he admirado su capacidad de síntesis, de expresión y de comunicación. Entonces, muchas felicidades, agradezco que se haya dado el tiempo en una fecha tan complicada para, para darnos esta excelente plática y por favor, en serio, tome muy en cuenta esta invitación a que pueda acompañarnos próximamente en presencialmente en Zacatecas. Hago mías las invitaciones de los magistrados y agradezco y me congratulo del evento organizado por la Comisión de Paridad, encabezado por la magistrada Teresa Rodríguez Torres. Excelente actividad magistrada y haga el extensivo agradecimiento a la Comisión de Paridad de este tribunal. Muchas gracias, buenas tardes, muy amable. Gracias, magistrado Yuen. Pues ahora sí que es trabajo del tribunal en conjunto. Bueno, magistrada Claudia, muchas gracias por esta amplia plática, por demás ilustrativa. Y bueno, ya nos congratulaste con todas tus experiencias, todos tus conocimientos en el marco normativo, en BPG, que son temas muy amplios y muy importantes, sobre todo en estos tiempos electorales. Para finalizar, me gustaría traer a colación por qué el color morado, precisamente en este día 8 de marzo. Bueno, la historia nos cuenta que en el año de 1909, en una fábrica textil de Nueva York, las mujeres hicieron una huelga pacífica reclamando precisamente que se les igualara, perdón, el salario al de los hombres. Pedían también que se les redujera la jornada laboral a 10 horas. Entonces, imagínense de cuánto no serían sus jornadas laborales. Además, también pedían que se terminara con el trabajo infantil. Y desafortunadamente, los dueños de esa fábrica prefirieron mandar quemar la fábrica y desafortunadamente ahí perdieron la vida. La historia nos dice que 129 mujeres. Pero eso a qué nos lleva con el color morado. La historia nos cuenta que el humo que salía de ese incendio era color morado. Y el color morado, si todos recordaremos, en la secundaria nos enseñaron que la combinación de color azul con el color rosa
nos da precisamente un color morado. Yo lo digo casualmente porque esa combinación nos lleva al color morado y fue el que la historia nos dice que de ese color salían el humo de las llamas de aquel incendio. Entonces, el color azul todos, en su mayoría socialmente, lo ubicamos como el color de los hombres, el color de los niños, el color rosa, el color de las mujeres. Entonces, son hechos que tal vez pueden ser o no creíbles, pero bueno, ahí los dejamos. Y porque vuelvo a lo mismo, hablamos de los derechos, hablamos del tema jurídico, de los avances, pero ¿por qué tenemos un distintivo morado? ¿Por qué nos vestimos hoy en este día de morado? Pues bueno, ahí se queda sobre la mesa también esa reflexión. En estos momentos me permito, magistrada Claudia, tribunal, a todo el personal, a nombre de todo el personal, extender un amplio reconocimiento a la magistrada Claudia, a nombre de la magistrada Gloria Esparza Rodarte, presidenta de este tribunal, quien por motivos de su agenda le fue imposible acompañarnos. Y bueno, también lo firma su servidora como presidenta de la Comisión de Paridad y Género, y el cual dice: el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas otorga el presente reconocimiento a la magistrada Claudia Díaz Tablada por haber impartido la conferencia virtual La violencia política contra las mujeres y sus efectos. Guadalupe, Zacatecas, 8 de marzo de 2024. Magistrada, te lo hacemos llegar. Muchas gracias nuevamente y tienes tu casa aquí en Zacatecas. Si alguien más de todo el personal desea tomar la voz, adelante. Gracias. Creo que no, ¿verdad? No, pues querida amiga, muchísimas gracias. Te reitero el agradecimiento para tu disposición que tuviste. ¿Sí? Muchas gracias. Un aplauso para la magistrada. Muchísimas Bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación, magistradas, magistrado, a todos los asistentes a esta plática. Y pues yo quedo atenta y espero vernos pronto. Así será, amiga. Gracias. Adiós. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes, bye. Hasta luego, muchas gracias, que estén bien. Gracias.